Estás escuchando Radio Faena. Y bien, amigos, estamos de regreso aquí en Radio Faena. Y bueno, vamos a presentarles a continuación una entrevista que tuvimos con el doctor Juan Francisco Rivera Ramos, médico especialista en hepatología del Sanatorio Español, miembro de los servicios médicos de la Plaza México, y nos va a hablar de el COVID-19. Esto fue lo que nos comentó. Bueno, estamos hablando de la pandemia del siglo, del año 2020. Esta pandemia del coronavirus SARS 2.0 o COVID-19 por el año en que comenzó en China, ha tenido sus picos en diferentes momentos. Hace aproximadamente 15 días empezaron a elevarse los picos de contagio en países que estaban muy bien controlados, como Rusia, que subió de repente a 25,000, Italia, y ya lleva algunas semanas más España con niveles altos de 21,000 contagios diarios, Estados Unidos, que subió mucho después de las elecciones en los Estados Unidos. Y la realidad es que el coronavirus tiene, 2.0 tiene 6 cepas diferentes y tiene subcepas, y aunque esto empezó como una infección respiratoria atacando la garganta, los pulmones, se ha ido reposicionando con alguna otra de las cepas y se ha convertido en un problema gastrointestinal más importante. Se ha convertido en un problema en el que hay mucha diarrea, con mucho dolor abdominal, pudiendo tener de entre 25 a 28 evacuaciones en 24 horas, totalmente líquidas. Incluso la gente empieza a evacuar verde. Eso es porque el tránsito intestinal está acelerado y los pigmentos biliares del intestino delgado no son reabsorbidos en el colon, entonces las evacuaciones se hacen verdosas cuando son tantas y tan abundantes. Y además hay cólico al momento de la evacuación muy intenso que no cede con la evacuación. La gente tiene que ponerse en ayunos prolongados para evitar la diarrea y nutrirse con cosas que tengan potasio, cloro y sodio. Y yo uso mucho el refresco, los hidrales de manzana, porque tienen esto sobresalta el sodio y para esto se les pone una pizca de sal y esto ayuda a controlar. Por otra parte, tenemos en México una forma de ver las cosas general en el que el 51% de las camas de hospitales están siendo ocupadas. Pero si nos centramos en las áreas más gravemente atacadas por la pandemia, tenemos a la Ciudad de México. De la Ciudad de México tenemos los hospitales de la Secretaría de Salud, o los que se denominaron específicamente para tratar coronavirus, saturados. Y nuevamente el gobierno nos ha pedido a los hospitales privados que aceptemos pacientes que tienen infección por coronavirus. Y bueno, algunos hospitales tienen mucho lugar, otros tienen poco. Hay que recordar que generalmente cuando alguien va al hospital es porque tiene el problema más bien respiratorio y necesita intubarse con un ventilador. Hay que aclarar, hay dos tipos de máquinas. Uno es un respirador que ayuda a diferentes funciones, mejorando la función de oxigenación. Pero el ventilador es porque el coronavirus produce fibrosis en el pulmón, hace que se endurezca y entonces se necesita meter un tubo para que expanda el pulmón y lo vuelva a contraer para hacer las veces de la función ventilatoria, pero a través de una máquina. Antes existían los pulmotores, que en las películas se ven como un gran tanque de gas, que es de color aluminio, sin pintar, donde solo asoma la cabeza del paciente, y están unos cojinetes que empujan el tórax para que la gente respirara. Salen en las películas de los años 50 y 60, y eso se convirtió en una máquina que es más pequeña, como una lavadora, digamos, y intubando al paciente. Bueno, la pandemia se ha desbordado en el mundo porque la gente relajó sus cuidados. Sí, después de que llevas mucho tiempo, la gente empieza a perderle el miedo a las cosas y empieza a tomárselas como no va a pasar nada.
Y la realidad es que sí pasa y estamos teniendo nuevamente muchos contagios porque las personas ni guardan la sana distancia, ni se lavan las manos adecuadamente, ni usan cubrebocas, ni usan mascarilla. La recomendación es muy sencilla para cuidarse nuevamente. Lávate las manos durante 30 segundos, empezando por la palma, terminando por el dorso, de la muñeca a la punta de los dedos y luego finalmente la punta de los dedos. Que te tome alrededor de 30 segundos el hacerlo. Esto, más o menos, para quienes son católicos, es mientras rezas un Padre Nuestro y te lavas las manos, ese es el tiempo que te va a llevar. Para que no tengas que estar contando. O bien te pones un reloj y lo estás contando, pero eso es importante. Es importante salir a la calle si es estrictamente necesario. Y si vas a salir, usa un cubrebocas que realmente te proteja. O uno de tela de 3 capas, o un cubrebocas KN95, y usar careta que cubra los ojos. Hay que recordar que el virus entra por las mucosas, y mucosas son la boca, la nariz y la conjuntiva de los ojos. La gente se ha estado relajando, ha habido fiestas de graduación, ha habido bodas controversiales en Zacatecas, en Jalisco, en varios estados de la República, en Morelos. Entonces, esto, después de algunos tragos de alcohol y ya con la convivencia, la gente se relaja, se quita el cubrebocas, se están juntando unos con otros, y esto ha permitido que suban exponencialmente los contagios. Y se dispararon mucho a raíz del 28 de octubre, día de San Judas Tadeo, cuando la gente entró a las iglesias a rezarle a San Judas Tadeo. Incluso aquí en San Hipólito finalmente les abrieron porque estaban a punto de romper ahí la puerta para entrar. Entonces mejor dejaron entrar a las personas, pero ya habían convivido mucho en la calle juntos unos con otros, unos con cubrebocas y otros sin cubrebocas. Después vino lo del Halloween, que algunas personas hicieron fiesta. Luego vino el día de los fieles difuntos y de muertos pequeños, que dice la gente. Y entonces la gente se fue a los panteones y convivieron y como si no pasara nada. Y de ahí tuvimos un pico. Vivimos un pico muy importante después de las festividades de San Judas Tadeo y de las festividades donde la gente empezó a meter hacia la iglesia, incluso en San Hipólito, un poco a la fuerza. El sacerdote acabó abriendo la puerta. Y luego la gente se metió a los panteones los días 1 y 2 de noviembre. Hubo fiestas de muchos jóvenes de Halloween en varias áreas conurbadas de la Ciudad de México y del Estado de México. Y se hizo un contagio exponencial. Y es lo que estamos viviendo hoy día. Y luego vino esto del Buen Fin y estamos teniendo más casos cada día. Simplemente el día de hoy he tenido yo que recetar alrededor de unas 25 personas por contagio de coronavirus, por estar en una reunión familiar, en una fiesta. Y nos falta todavía vivir lo del 12 de diciembre, donde no quieren permitir que las personas entren al atrio de la Basílica de Guadalupe. Sí, que va a ser un problema serio. Sí, pero además ya están apostados en los alrededores de la Basílica, entonces el contagio de todas maneras se va a dar y eso va a ser un problema. La gente dice, bueno, es que si Dios me cuida no voy a tener problema. Sí, pero Dios también te dice, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces la ayuda que debemos de tener es eso, mantener la distancia. La gente, si tú vas por alguna razón a alguna plaza comercial, las escaleras eléctricas tienen marcados un círculo donde debes de pararte y dejar 4 peldaños entre una persona y otra. Tú ves que las personas se acercan una tras de otra sin respetar esa sana distancia, y muchos no traen ni cubrebocas ni careta, ni usan el gel que está a disponibilidad de todas las personas que acuden a estos lugares. Entonces, no bajemos la guardia, vamos a usar el agua y el jabón correctamente 30 segundos, vamos a usar mascarillas que realmente protejan de triple tejido, si no son los KN95, y los KN95 hay que recordar que los usamos los médicos, pero que restringen mucho la oxigenación y luego la gente no sabe cómo
en cuánto tiempo quitárselo, entonces para ventilar y no tener problemas de oxigenación. Entonces es mejor usar las mascarillas de tela, que son de tres niveles, y esto cubre muy bien, y una careta que cubra básicamente el área de los ojos, la conjuntiva, o lentes que se peguen muy bien a los ojos para evitar contagio a través de la conjuntiva. La cuestión es que además mucha gente cree que ahora que vengan ya las vacunas esto va a resolver la problemática. Se empezó a vacunar en Inglaterra a personas mayores de 90 años el día de ayer, y los anticuerpos tardan entre 7 y 14 días en aparecer en sangre después de una inmunización, y la respuesta real la tendremos 28 días después. Es decir, que tenemos que esperar de aquí al 3 de enero para ver cuál fue la respuesta de esa vacunación, si la gente realmente ya no se contagia, si la gente sobrevivió, para ver el comportamiento de la vacuna. Una vacuna hecha tan rápida, en menos de un año, hay que tener cierta precaución para su manejo. Claro, puede ser un recurso importante para quien no puede cuidarse bien. Sin embargo, yo recomendaría prudencia. Y finalmente, primero se la van a poner al personal de salud que está en la primera línea de contacto con pacientes con coronavirus. Y hay que recordar otra cosa, el personal médico ya está cansado, y en ese cansancio también ha relajado sus medidas. Nosotros en el hospital no habíamos tenido ningún médico de los que estaban en áreas COVID contagiado, pero últimamente hemos tenido alrededor de 10 de nuestros alumnos residentes e internos que se contagiaron. No graves, están en casa, pero aún así no debió haber sucedido. Pero el personal de enfermería también ya está cansado. No todas las personas están capacitadas para estar en estas áreas, y en algunos hospitales están los que pueden estar. Hay que recordar que han muerto muchos médicos combatiendo esto, porque finalmente por algún descuido, en algún momento por el cansancio básicamente, se contagian. Nosotros en el Hospital Español tenemos diferentes áreas para el tratamiento. Tenemos básicamente 3 áreas. No tenemos muchos ventiladores, que eso no es así. Somos un hospital privado, se usan más los respiradores que los ventiladores, entonces por eso ningún hospital en el mundo tenía tantos ventiladores. Nosotros estamos dando el servicio en áreas aparte que no tienen nada que ver con la unidad Pablo Díez, donde seguimos tratando otras cosas como apendicitis, como gastroenteritis infecciosas, problemas urinarios, sí, de las demás especialidades que no son infectología. Así que la gente puede acudir al Hospital Español a atenderse, y bueno, en la cuestión de coronavirus le van a preguntar desde la entrada a las personas para qué vienen, y si es por una sospecha de coronavirus, pues si tenemos disponibilidad los podemos recibir, y si no, no, pero no somos el único hospital que puede no recibir a un paciente que viene por coronavirus. Eso no es porque nosotros queramos o no queramos, sino porque llega un momento en que nos saturamos. El gobierno quiere que atendamos a todos los casos que nos puedan mandar, que pues no podemos manejar, no en el caso de mi hospital y no muchos hospitales privados. Por eso se hicieron estas zonas de atención especializada en el Autódromo Hermano Rodríguez, en el Centro Banamex, gracias al apoyo del ingeniero Slim. Esto finalmente va a ayudar, pero lo que más ayudaría sería que la gente tuviera las medidas necesarias. Hay algunos medicamentos que pueden potenciar el efecto de nuestro sistema inmune, que pueden ayudarnos, como la nitazoxanida, en fin, pero no en todas las personas se está utilizando. El remdesivir es muy caro, ya no está ni siquiera disponible en México, y la vacuna pues todavía no está disponible, porque la gente cree que ya va a venir la vacuna y se acabó la pandemia. No, hay que vacunar a las personas y observar cuál es la evolución, cómo se comporta la vacuna, y entonces por eso esto. Pero
En lugar de tener pánico de que hay una gran pandemia, es vuélvete a quedar en tu casa. Si no tienes a qué salir, por favor, no salgas.